Bueno, hoy me toca a mí compartir la sección de la declaración de fe sobre el camino de la salvación. Este tema es un tema muy general, hay traslapo entre lo que vamos a aprender hoy y los otros puntos de la declaración de fe. Pero este tema tiene que ver con qué es la salvación como obra en la vida de un creyente, todo lo que tiene que ver con la salvación misma. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6. Ahora, Pablo en este pasaje acaba de compartir o decirles a los corintios, recordarles que cuando él fue a ellos por primera vez, él les predicó el Evangelio. Él dice que no determinó saber nada salvo a Cristo y este crucificado. Les predicó el Evangelio no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder de Dios, para que la fe de ellos no sea fundada sobre la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, como dice en el versículo 5. Entonces, vemos que el Evangelio de Jesucristo, que es para la salvación, el que obra salvación en una persona, el poder de Dios para la salvación, es contrario a la sabiduría humana. Claramente no son compatibles los dos. Si quieres ser salvo, tienes que despojarte de la sabiduría humana. Pero aquí en el versículo 6 empieza y él dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En versículo 7 dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aunque Pablo acaba de atacar la sabiduría humana, él dice: sin embargo, aunque la sabiduría humana no nos pueda salvar, no se trata de ser un buen orador, no se trata de hablar con elocuencia, se trata del poder de Dios que salva, y no es por la sabiduría humana que alguien es salvo. A pesar de todo esto, yo no descarto la sabiduría en total. Hay una sabiduría que es de Dios. Hay una sabiduría que nosotros hablamos con las personas espirituales, alcanzado madurez, dice el versículo 6. Con las personas que pueden entender, es una sabiduría oculta. Ahora, cuando dice que es una sabiduría oculta, no está diciendo que es un conocimiento esotérico o que tienes que aprender mucho para llegar a alcanzar esta sabiduría, como enseñan sectas, como el gnosticismo enseña. La sabiduría de Dios es oculta. Lo que estoy compartiendo con ustedes tiene un punto y tiene que ver con la salvación, pero esta sabiduría es oculta y ha sido oculta, como dice el pasaje, a los gobernantes. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 6 nos dice que ni de los príncipes de ese siglo que perecen, ni los que estaban en la autoridad, ni las personas de una estatura alta en la sociedad conocían esta estatura, esta sabiduría, podían conocerla. De hecho, dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría de Dios, que tiene que ver con la salvación,
ni si los príncipes y las autoridades de este mundo hubieran sabido esta doctrina, este plan en la sabiduría de Dios, ni siquiera hubieran matado a Jesucristo. Pero el hombre no conoce, el hombre natural ni le entró en la mente el plan de la salvación que Dios tenía. Ni siquiera pudo pensar en este plan. Hay personas en este mundo que dicen, no, la Biblia fue escrita por los hombres. ¿Y por qué fue escrita por los hombres? Porque es evidente que toda esta historia de Jesús y todo eso era un plan, una conspiración de hombres para controlar a la gente. Es otra conspiración de la religión para controlar a las personas, para mantenerlas sujetas o para usar la religión políticamente. Pero no, hermanos, la Biblia claramente dice, ni el hombre nunca pudo haber imaginado o pudo haber hecho una historia como la historia de la Biblia. La historia de la palabra de Dios, la historia de la redención va es totalmente contrario a lo que el hombre pudiera imaginar, pudiera pensar. Eso es lo opuesto. Y nos dice en el versículo 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, hay una sabiduría que es oculta al hombre natural. No viene por el mucho estudiar, no viene por ser una persona inteligente, no viene por ser una persona lista, que sabe mucho. Viene, según lo que acabamos de leer, por revelación. Viene por la revelación del Espíritu. La mente del Señor, el plan del Señor de la salvación fue revelado a personas. Y lo que dice Pablo aquí en el versículo 12, dice aquí en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el versículo 12, lo que está diciendo es que nosotros, es decir, los apóstoles, en el contexto vemos que está hablando de los apóstoles, los que están escribiendo la palabra de Dios, los que han escrito o están escribiendo la escritura inspirada por Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Esta revelación ha sido dada a nosotros y la compartimos con palabras. En versículo 13, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otras versiones de la Biblia, ahí en ese pasaje dice explicando cosas espirituales a personas espirituales. Entonces tenemos la revelación de Dios. La mente de Dios fue revelada a los santos apóstoles y profetas del Señor. Los apóstoles profetas transmitieron la revelación a los discípulos y lo hicieron por medio de la Escritura. Entonces ellos hablan cosas espirituales a personas que pueden entender esta revelación. Nos está hablando aquí de la inspiración de las Escrituras. ¿Y qué es esta sabiduría? ¿Qué es esta revelación del plan de Dios que tiene que ver con la salvación? Pues versículo 7 nos dijo que
Es el plan de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El plan que fue comenzado por Dios para nuestra gloria. ¿A qué se refiere eso? Para nuestra gloria. En 2 Corintios 4:17, Pablo habla de cada vez más excelente y eterno peso de gloria que es revelado, o más bien reservado para nosotros. Romanos 8:18 también habla de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es el plan de la redención, es decir, el Evangelio y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, el cual Dios planeó para que nosotros seamos glorificados al final. Vamos a hablar un poco de eso luego, la glorificación. Ningún hombre jamás hubiera imaginado el Evangelio. Dios mismo viniendo al mundo, Dios mismo muriendo en una cruz como hombre, siendo castigado por personas pecadoras que ni siquiera merecían ser salvadas. No entiendo cómo dicen que esto de la Biblia es escrito por hombres nada más. Los hombres fueron el instrumento. Pero Dios, este libro es tan maravilloso, tan asombroso. Solamente Dios pudo haber escrito esta historia. Solamente Dios lo pudo haber hecho. Esta es la sabiduría de Dios. Es la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo. Y sigue aquí en 1 Corintios 2, dice en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? La Biblia nos enseña que solo hay dos tipos de hombres. O eres un hombre espiritual, o eres un hombre natural. No hay una tercera categoría, no hay un cristiano carnal. O eres carnal, o eres espiritual, o natural, espiritual. El hombre natural es el hombre que ha nacido, un hijo de Adán, nacido pecador, depravado. Y este hombre natural no recibe las cosas de Dios, ni las percibe. No puede comprender el Evangelio. El Evangelio es locura para este hombre. Estas cosas referentes al Evangelio tienen que ser entendidas por una mente espiritual. Y solamente pueden ser entendidas por una mente espiritual. El Evangelio no registra en la mente humana. Y Pablo mencionó esto en 1 Corintios 1, en versículo 18. Él dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la sabiduría de Dios, el hombre no iba a alcanzar la salvación por su propia sabiduría. El hombre no iba a alcanzar la salvación por su propio conocimiento, por ser sabios según la carne, por ser sabios humanamente. No iba a entender. El hombre iba a ser salvo, y el hombre es salvo solamente por medio de la locura de la cruz, locura de la predicación de la cruz. Hermanos, ¿se han puesto a pensar? Realmente es locura decir lo que estamos diciendo. Para un hombre que no conoce a Cristo es locura. O sea, Dios vino al mundo. Dios, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Ustedes me explican que Dios es santo y es grande y es trascendente. Y Dios se hizo hombre, pero este Dios era Dios, pero al mismo tiempo hombre. Una unión hipostática. Y luego Dios vivió aquí
nada más 33 años, y luego Dios, hecho hombre, murió en una cruz. Murió en una cruz por personas que lo odiaban. O sea, no tiene sentido alguno. Al hombre natural el Evangelio no tiene sentido. Y tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo para ser salvos. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Un hombre no puede resucitar de entre los muertos. Todos saben que un hombre no puede resucitar de entre los muertos. Era una tontería para la cultura romana. Estos grandes filósofos que no daban nada de esperanza a la gente, filósofos griegos, que enseñaban que el mundo iba por periodos crecía pues el universo, todo el universo, y luego todo se destruía y empezaba de nuevo, iba por fases así, cosas ilógicas, y mucha gente en el día de hoy pues podemos relacionar con ese tipo de enseñanza, porque la evolución y filosofías así enseñan lo mismo, pues no dan esperanza a nadie. Pero era locura. ¿Recuerdan lo que dijo, o lo que dice Hechos 17 cuando Pablo predicó en el Areópago? Cuando él mencionó la resurrección, algunos se burlaron. Estuvieron dispuestos a oír a Pablo, oír lo que estaba diciendo, oír acerca de este Dios que no mora en templos hechos con manos humanas, hasta que él llegó al punto de la resurrección. Y luego algunos ya se empezaron a burlar: este es un loco, este es un loco. No podían entender. Algunos creyeron, pero otros se burlaron. Entonces, el hombre natural no puede entender las cosas que son espiritualmente discernidas, que son espiritualmente entendidas, apreciadas, evaluadas, porque el hombre natural está muerto espiritualmente. Trata de razonar con una persona en una tumba. Ve al cementerio ahorita, habla como un hombre muerto, dile: ¡despierta! ¿Qué, no me oyes? No te oye, está muerto. Trata de venderle algo, de regalar algo. Hay un video en internet de una persona que está ilustrando la necesidad de la regeneración, y hay una persona que dice: estoy vendiendo libros, cómo nacer de nuevo, ¿no? Y está en un cementerio, 50% de descuento, y nadie le compra. Lo baja hasta dice: gratis, compren, o sea, libros gratis, lo regalo, pero nadie lo compra porque está en un cementerio y hay gente que ni siquiera lo oye. Al menos que Dios les dé vida, no van a oír y no van a entender. Y su pecado y Satanás les han cegado el entendimiento, son ciegos, y podemos sentir compasión por ellos porque no pueden entender el Evangelio. Les podemos compartir de la palabra de Dios. Mira lo que Dios me enseñó hoy, qué glorioso es, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho. Un día yo voy a estar con el Señor, y le puedes compartir a un pecador con gran gozo. Pero si Dios no obra en su corazón, no te va a entender. No va a entender. Un hermano en Guadalajara compartió un video con su hermano carnal de Paul Washer. Un video de Paul Washer que estaba llorando. Paul Washer por almas. No me acuerdo exactamente qué video era, pero era un video muy conmovedor. Cualquier cristiano podría ver ese video y decir: ah, sí, gloria a Dios, o sentir compasión por almas. Pero su hermano lo vio y dijo: pues, ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué es tan sentimental, emocional? No podía entender. No era movido. De hecho, se endureció en contra del video, contra la enseñanza. Y podemos ver a una persona así y decir: pues, pobrecito pecador. Pero realmente no es pobre ese pecador. No es como si no fuera su culpa. El hombre pecador no entiende el Evangelio porque no quiere entender, porque está endurecido. Jesús en Juan 8:43 dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
¿Por qué no puedes entender las palabras claras que estoy diciendo ahorita? Es que no puedes escuchar mi palabra, es decir, no puedes recibir mi palabra, porque no quieres recibir mi palabra. No quieres entenderla. Te escandalizas con lo que yo digo. Mi palabra es repugnante para ti, por lo tanto no la puedes oír ni entender. En Juan 5:44 Jesús dijo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Por qué el hombre no puede creer el Evangelio? Porque el hombre no busca la gloria de Dios, busca su propia gloria. Los fariseos, los líderes judíos, no querían creer, no querían dar la gloria al que la merecía, Jesucristo. Querían la gloria para ellos mismos. Es la soberbia del hombre. Y el hombre resiste la palabra de Dios. El hombre no quiere escuchar que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. El hombre dice: no, yo tengo que hacer algo. La salvación no puede ser tan sencilla. Arrepiéntete y cree. Recibe la salvación que Cristo ya lo ha hecho. No, yo tengo que hacer algo. Es porque el hombre quiere la gloria. Es porque el hombre quiere que Dios le deba algo. Quiere llegar al cielo y decir: Dios, yo me he portado bien, yo lo he hecho, por lo tanto tú me debes algo. Es soberbia. Dios tiene que revelar el Evangelio soberanamente. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pueden ver, revelación. Dios es el que esconde, Dios es el que revela. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿No es increíble que a la luz de textos tan claros como estos, algunas personas insisten en decir que el hombre es el que cree, el hombre es el que decide creer, que el hombre tiene libre albedrío para creer, para rechazar a Dios si Él quiere? Y esas personas no pueden entender pasajes como estos porque también Dios no les ha revelado la verdad. Esa es la ironía. Dios tiene que revelar a un pecador el Evangelio. Tiene que iluminar su entendimiento para que entienda el Evangelio de Jesucristo. Es una obra de Dios. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo que pasamos esforzándonos en la carne, tratando de convencer a alguien con argumentos complejos, con sabiduría humana, con apologética. No digo que la apologética sea mala en sí misma, pero si una persona está muerta y no puede entender, ¿para qué estás tratando de convencerla intelectualmente? Predícale el Evangelio y ora por esa persona. Pasa más tiempo en tus rodillas por esa persona que el tiempo que pasas tratando de convencer a esa persona. Porque solamente viene por el Señor el entendimiento. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 16:17? Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La salvación es una revelación. ¿Quién es el Hijo? Es una revelación del Padre. ¿Quién es el Padre? Es una revelación del Hijo. También en 2 Corintios 4, eh, 3, 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo tiene gloria, y nosotros o el ser humano en sus pecados están cegados a ver la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás influye en sus mentes, en sus corazones, para que no puedan ver esta gloria. Podemos decir a un pecador: no puedes ver que Cristo es glorioso, no puedes ver que Cristo es infinitamente glorioso, no puedes entender el amor de Dios, y no lo pueden entender porque están cegados. Y aquí dice en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No queremos que nada les tape la vista para que no puedan ver la gloria de Dios. Predicamos a Cristo para que hombres puedan ver la gloria de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos exaltamos a nosotros mismos, no andamos hablando de nosotros mismos, andamos hablando de Cristo para que ustedes puedan ver a Cristo, dice ahí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí compara la obra de la regeneración, cuando Dios quita el corazón de piedra de un pecador y pone un corazón nuevo, crea un corazón nuevo en un pecador. Lo compara con la creación misma. Es el mismo acto creador de Dios. Así como Dios creó el mundo, así como Dios dijo que haya luz, y hubo luz, Dios resplandece o da luz al corazón de un pecador para que puedan ver la gloria. Aquí dice que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En algunos versículos anteriores decía: la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, y luego la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios es la gloria de Cristo. Dios tiene que obrar regeneración en un corazón para que pueda ver eso. Ahora, he explicado todo eso nada más para hacerles ver que claramente el camino de la salvación es una obra de Dios. El hombre no puede entender el Evangelio ni hablar de creer en el Evangelio aparte de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Todo ese paquete de la salvación por la gracia que se recibe por medio de la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios concede al pecador. Entonces, claramente, la salvación no viene del hombre, no pudo haber venido del hombre. El hombre no puede decidir salvarse a sí mismo. Todo esto viene por Dios. Ahora quiero que miremos otra cosa con respecto al camino de la salvación. Vamos a Romanos 8. Vamos a quedarnos aquí principalmente el resto del tiempo que comparta aquí. Romanos 8, 28, 34. Eso nos habla de la salvación, nos habla de cómo la salvación es completa, nos habla del proceso y el progreso de la salvación. Dice en el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, pasemos un momento ahí. Ese pasaje ha sido citado por muchas personas, muchas veces. Mucha gente que dice ser cristiana le gusta citar este pasaje. Todo me ayuda para mi bien. Es citado
Así como Filipenses 4 he citado muy a menudo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces he visto boxeadores usar eso, poner eso en sus shorts? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo romper la cabeza de mi enemigo porque todo lo puedo en Cristo. Lo sacan fuera de contexto y este pasaje muy a menudo es sacado de su contexto. Hermanos, este pasaje está hablando a creyentes. A un creyente verdadero, todo le ayuda para su bien. Dios obra todas las cosas para que le ayuden para el bien del creyente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda al bien de los que aman a Dios. A los que aman a Dios es sinónimo con los que han sido llamados conforme a su propósito. Es cierto que Dios tiene un gran propósito para nosotros. No importa si un hombre ha escrito un libro, La vida con propósito, que ese libro es muy hombre-céntrico. Pues qué importa de libros como esos. La verdad es que para creyentes, pues tenemos un propósito maravilloso. Si hay un plan maravilloso para nuestras vidas. Pablo está explicando aquí el plan maravilloso de Dios para un creyente. Para todos los hijos de Dios. Los que aman a Dios son los que han sido llamados conforme a su propósito. La palabra llamado aquí no se refiere a una invitación. No está hablando del llamado general que Dios hace. Muchos son llamados, pocos son escogidos, dice la palabra. No está hablando a ese llamado general que Dios hace por todo el mundo. Ven, si quieres. Está hablando de un llamado específico. Está hablando de un llamado poderoso, eficaz, un llamado que hace cosas. Vamos a ver eso en el versículo 30 también. Este llamado del Señor es un llamado semejante a lo que Jesús hizo cuando estuvo afuera de la tumba de Lázaro. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Ahora, Lázaro tenía la habilidad, la capacidad de poder levantarse. Él estaba muerto 4 días. Estaba pudriéndose en la tumba y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y con esa misma palabra, con esas mismas palabras que Cristo dijo, esas mismas palabras obraron en Lázaro. El poder de Dios obró por medio de ellas y Lázaro se levantó. Lázaro salió de la tumba. Todos aquellos que han sido llamados por Dios en este sentido, han sido salvados. Porque el llamado de Dios siempre obra. Este llamamiento eficaz siempre obra lo que Dios manda. Es semejante a cómo Dios creó el universo. Que se haga la luz, y fue la luz. Creó todos los animales, Él dijo con la palabra y así fue. Ese es el llamado de Dios. Ahora, en este pasaje, lo que Pablo quiere hacer aquí es dar esperanza a sus oyentes. Quiere realmente mostrarles que Dios sí obra todo para nuestro bien. Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Y en el contexto, ¿qué son todas las cosas a que se refiere Pablo? Pues en el versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tiene en mente los sufrimientos, las tribulaciones, diciendo, aunque suframos tanto, aunque padezcamos tanto dolor y sufrimiento, persecución, etc., Dios va a obrar todo para nuestro bien. Y Él busca convencer a sus oyentes de esa verdad. ¿Y saben lo que hace Pablo para convencerles? Dios, no nada más, y esto es lo glorioso, Dios no nada más nos dice, obedéceme.
obedéceme porque soy Dios. No lo hace, hermano. No dice, cree en mí porque debes creer en mí. No preguntes, nada más hazlo. No es así con Dios. Dios se humilla a nuestro nivel. Él nos da razones por las cuales debemos creer en Él. Aunque no lo tendría que hacer. Él podría habernos dicho, obedézcame, arrepiéntanse, crean en mí. Crean en lo que hizo mi hijo. Pero una y otra vez en la palabra de Dios, Dios nos busca convencernos con argumentos, tiernamente, mostrándonos que su amor realmente es grande. Eso es lo que hace Pablo aquí. Pablo quiere convencer a sus oyentes de que Dios obra todas las cosas para su bien. Y Dios aquí nos muestra eso. Y Pablo quiere hacerlo y busca hacerlo al abrir una ventana eterna y celestial y a mostrar a los romanos el conocimiento de Dios escondido, oculto, este plan de la redención, cómo progresa, cómo comienza en la eternidad y cómo termina en la eternidad, y desde la eternidad hasta la eternidad Dios obra, y cómo Dios obra en la vida de un creyente, y cómo realmente todas las cosas nos ayudan para bien. Dice aquí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que aman a Dios es sinónimo con los que antes conoció, los que conoció de antemano, los que conoció desde la eternidad pasada. Ahora algunos cuando leen este pasaje dicen, sí, los que antes conoció. ¿Cómo los conoció? Pues lo que hizo Dios es que Él miró a través de los pasillos del tiempo al futuro y vio quién le iba a escoger a Él. Y a base de eso, Él escogió a su pueblo, porque Él vio todos los que le iban a escoger, por su propio libre albedrío. Pero según este pasaje, eso es imposible, hermanos. Primeramente, la palabra conocer aquí no nos habla de un conocimiento intelectual, es mucho más que eso. La palabra conocer, prognosko en griego, es usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para describir una relación íntima, el amor íntimo del pacto de Dios. Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Está hablando de ese tipo de conocer íntimamente. En Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Solamente ustedes he conocido. ¿Acaso Dios no sabía que otras naciones existían? ¿Acaso Dios no tenía conocimiento intelectual, o sea, conocimiento que había más? Él mismo había creado a estas personas, Él mismo había permitido que se formen en naciones. Pero Él dice, solamente ustedes, solamente mi pueblo he conocido íntimamente. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Ven cómo el amor es vinculado con el conocimiento íntimo de Dios? Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y el Señor también con nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo 7? A todos aquellos que son falsos, decían ser cristianos pero no lo son, en el día del juicio Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca les conocí.
Ustedes decían ser cristianos, pero yo nunca tenía una relación íntima de amor con ustedes. También en Juan 10:4 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Más bien aquí dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces esta palabra conocer nos habla de un amor íntimo, el amor del pacto, el amor del pacto que Dios tiene con su pueblo. También esa palabra significa el plan predeterminado de Dios. Por ejemplo, la misma palabra raíz es usada en 1 Pedro 1:2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre. Ahora este es el texto que mucha gente usa para decir: no, es que Dios conoció que le íbamos a escoger y por lo tanto nos escogió. Pero esa palabra presciencia es la misma palabra ahí en Romanos. El previo conocimiento, la presencia, previo conocimiento. Nos conoció de antemano. En Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es prognosei, también tiene la misma palabra. El previo conocimiento de Dios. Está hablando de esta previa determinación de amarnos. Dios determinó amarnos desde la eternidad pasada. Desde que antes hubiera creado nada, Él decidió que iba a derramar su amor sobre un pueblo, que le iban a obedecer, iban a ser su pueblo. Y por supuesto, no puede ser que un hombre, que Dios vio que los hombres le iban a escoger a Él, porque el hombre, como vimos, está muerto, no puede entender el Evangelio, ni siquiera puede creer el Evangelio. Entonces no pudo ser que el hombre le escogió primero, y a base de eso Dios escogió al hombre. Primera de Juan nos dice que lo amamos porque Él nos amó primero. El previo conocimiento, el amor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 30 de Romanos 8 nos dice que a los que Dios llamó, luego dice, les justificó. Vemos el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, este llamamiento poderoso, produce la justificación. Pero para ser justificado, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes que tener si quieres ser justificado? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice Romanos? Justificados pues por la fe. Necesitamos fe para ser justificados. Ok, si el llamamiento de Dios es poderoso y siempre obra lo que Dios quiere, y el llamamiento de Dios produce la justificación, y para tener la justificación necesitamos fe, entonces concluimos que la fe también viene por obra de Dios. Entonces no puede ser que el hombre escogió a Dios primero. Y aparte del versículo 28 también dice que somos llamados según la voluntad, no somos llamados según la voluntad de carne, sino conforme a su propósito, al propósito de Dios. Y hermanos, ¿a cuál propósito fuimos llamados nosotros? Según el pasaje, miren el texto, ¿qué dice? Nos llamó conforme a su propósito, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Alguien sabe? ¿Mande? Sí, es para que seamos como Cristo, para que seamos glorificados.
para que seamos conformes a la imagen de Cristo. El amor, la predeterminación de Dios de amarnos, lo llevó a Dios a determinar nuestro destino, predestinación, a predestinarnos a ser conformes a la semejanza de su Hijo, a la imagen de su Hijo, ser conformes a Cristo. Para eso fuimos predeterminados, para ser como Cristo. Ese es nuestro bien. Esa es la meta del cristiano. La glorificación, como lo dice en el versículo 30. Los que fueron justificados fueron glorificados. Ahora, es nuestra meta ser como Cristo, pero no es la meta final. Según el pasaje, el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido predestinados para ser como Cristo, pero esa no es la meta final. ¿Saben cuál es la meta final es? En Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, hemos sido destinados para ser glorificados, para recibir nuevos cuerpos de gloria. ¿Para qué? Para poder adorar y disfrutar y alabar y ver y contemplar a Cristo, para que Él sea el que es preeminente. Aún en la glorificación, Él es las primicias. Es el primero de ser resucitado, y aunque vamos a ser en semejanza de Cristo, vamos a ser como Cristo, pero su gloria va a ir más allá de todo lo que podemos comprender. Él siempre va a ser superior, porque Él es Dios. Cristo nos creó para ser glorificados. ¿Y para qué nos creó para ser glorificados? Para que podamos ver la gloria de Cristo. Todo se trata de Cristo, todo se trata de la gloria de Cristo. La meta final del cristiano es ser glorificado para que pueda glorificar a Cristo. Es glorificar a Cristo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos muestra el orden de la salvación. Primero, la predestinación, lo cual lleva al llamamiento eficaz, lo cual lleva a la justificación, y lo cual finalmente lleva a la glorificación. No sé si has leído ese pasaje antes y te has preguntado, pues, pero ¿qué tal con la regeneración, por ejemplo? ¿Dónde está en el texto? No está ahí. O la santificación. No es necesario ser santificados, pero no lo menciona ahí. Hay gente que podría sacar una conclusión falsa del texto, decir, pues no menciona la santificación, por lo tanto no es necesario ser santificado para llegar a la glorificación. Pues yo creo que la regeneración, por ejemplo, está implicada, insinuada en el texto. No puedes creer aparte de ser regenerado, y Pablo habla de la regeneración en Romanos capítulo 6. También la santificación es insinuada en el texto. Pablo también habla de la santificación en Romanos 6, en Romanos 6:22, él dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para llegar a la vida eterna tienes que ser santificado, tienes que pasar por el proceso de la santificación, y luego llegas a la vida eterna, luego llegas a la glorificación.
Es esencial. Es esencial para la salvación. Pero vamos a 2 Corintios 3. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros miramos la gloria del Señor y somos transformados, vamos de gloria en gloria, vamos de un grado a gloria a un grado de gloria más alto, más profundo y más fuerte. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Y Pablo podría haber dicho, vamos de un nivel de santidad a otro nivel de santidad más fuerte, porque es sinónimo a ir de gloria en gloria. Entonces pueden ver aquí en Romanos 8, en la mente de Pablo, la glorificación no comienza cuando muramos o cuando Jesús, más bien cuando Jesús regrese y nos dé nuevos cuerpos de gloria. La glorificación comienza en la salvación, cuando Dios salva a una persona, porque esa persona empieza a ir de gloria en gloria. Es semejante a la santificación, vamos de gloria en gloria. Y la fase final de la glorificación, pues, es cuando Jesús regrese. Pero nosotros, todos nosotros, estamos siendo transformados más y más en la semejanza de Jesucristo. Ahora, la primera cosa que menciona aquí es el llamado en el versículo, la predestinación. Pero no quiero concentrarme en la predestinación, quiero concentrarme en lo que sucede en la tierra, el camino de la salvación con respecto a lo que sucede a un pecador en este mundo. Aquí dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Lo primero que sucede es el llamado. Ya hemos visto que el llamado es la obra de Dios, es el llamamiento de Dios que es poderoso para obrar lo que Él manda. Un cristiano, antes de ser cristiano, cuando ha sido llamado, él es llamado a la salvación. Dios obra en su corazón. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla mucho del llamado. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios llama a un pecador, lo llama fuera de las tinieblas a la luz de Cristo para poder contemplar la gloria de Cristo. Alumbra su corazón. En Romanos 1, 6 y 7, no tienen que ir ahí, pero ahí Pablo dice a los llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Se refiere a la iglesia con esos términos. Una persona que ha sido llamada por Dios con el llamado eficaz, ha sido llamado a pertenecer a Jesucristo. Ser parte de Cristo, Cristo siendo el hermano mayor, Dios el Padre siendo el Padre de ellos. Ha sido llamado a ser santo, ha sido llamado a ser separado para el uso del Señor, santificado. También en 1 Corintios 1:2 dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un santo no es una persona que ha muerto por mucho tiempo, que ha estado muerto por mucho tiempo y es canonizado o algo así. Un santo es cualquier persona que ha confiado en Jesucristo, que ha sido separado para Él. Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También hemos sido llamados
en un solo cuerpo, en la iglesia. Hemos sido llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, a ser parte de la iglesia. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí vemos, hemos sido llamados a tener comunión, a tener intimidad con Cristo, a conocerle. Cuando Dios llama a un pecador, lo llama a conocer a Cristo. Y este llamado es irresistible. Es decir, cuando Dios obra con su llamamiento eficaz, ningún hombre puede decir no, ni va a querer decir no. Ahora, hay muchos malentendidos con respecto a esto. Hay mucha gente que tergiversa lo que enseña la doctrina reformada, las doctrinas de la gracia. Dicen, no, eso no es cierto porque los que creen en las doctrinas de la gracia enseñan que una persona no quiere ser salva. Dicen, no, pero yo no quiero ir al cielo, pero Dios igual no, tú eres el escogido, te voy a escoger. Está resistiendo, no quiero ir, pero Dios lo salva de cualquier manera. Y hay otras personas diciendo, no, pero yo quiero ser salvo. Y Dios le dice, no, porque tú no has sido escogido. Pero yo quiero ser salvo. No has sido escogido. Así no es como Dios obra. Cuando Dios llama a un pecador, Dios produce el deseo en su corazón. Le hace querer a Dios, le hace tener hambre y sed de justicia. Dios obra en el corazón del pecador de tal manera que lo hace querer salvación. Romanos 11:29 nos dice que el llamado de Dios es irrevocable. Ahí lo tenemos. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Ningún hombre puede resistir el llamado de Dios. Y por supuesto tenemos el gran ejemplo de Cristo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra trajere nos habla de arrastrar. Se usaba para arrastrar redes, para los pescadores que pescaban arrastraban luego las redes. De la misma manera Dios arrastra al pecador, le hace venir. Y este llamado Dios lo obra por medio del Evangelio. No es que un pecador está sentado en su casa un día pensando en el pecado y de repente siente o de repente algo le arrastra, le saca fuera de su casa y de repente salvo. No dudo que Dios, y a través de la historia vemos que personas han sentido la necesidad de ir a ciertos lugares arrastrados por el Señor y luego han escuchado el Evangelio. Pero normalmente como Dios obra es por medio del Evangelio mismo. Una persona oye el Evangelio, un pecador oye el Evangelio, puede que lo oyó muchas veces anteriormente, pero a la vez que cuando Dios lo llama, él oye el Evangelio y siente la inclinación hacia el Evangelio, o sea, quiere el Evangelio, quiere arrepentirse, ve su necesidad, ve que necesita la salvación y se arrepiente y cree. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos. Bueno, eso sí, hablo un poco de eso, pero que estaba en el libro equivocado. Es 2 de Tesalonicenses 13.
Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo les escogió? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. ¿Y cómo los llamó? Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en ese pasaje el orden que estamos viendo en Romanos 8. Llamamiento resulta en glorificación. Cristo les llamó para la gloria, mediante el Evangelio. Un pecador oye el Evangelio, es llamado, y Dios lo lleva a la justificación, y finalmente lo lleva a la glorificación. Ok, entonces Dios llama a un pecador, y luego ¿qué sucede? La Biblia nos habla de la doctrina de la regeneración. No voy a entrar mucho en este tema, yo sé que van a aprender un poco más de esto después, pero Jesús en Juan 5 dice en el versículo 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Regeneración. Así como Lázaro oyó la voz de Jesucristo. En sí mismo no tenía el poder de oír la voz, pero por medio de esa palabra con vida de Jesucristo, que le impartió vida, él oyó. Y el pecador está muerto en sus delitos y pecados, pero oye la voz del Señor, y Dios usa eso para regenerar su corazón. Es la regeneración. Como Jesús dijo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Eso es la regeneración, el nuevo nacimiento. La regeneración es lo que permite al hombre creer en Cristo. Sabemos que el hombre tiene un corazón malo, está muerto en sus delitos y pecados. Nadie busca a Dios, dice Romanos 3. El hombre no va a buscar a Dios, no va a creer en Dios, no puede creer en Dios, no quiere creer en Dios. Pero Dios cambia su corazón y da a ese hombre la habilidad de creer en Él. Eso se llama conceder la fe. Cuando la Biblia habla de que Dios nos concedió la fe y conceder el arrepentimiento, Dios le da la habilidad para creer y arrepentirse. Dios no es el que se arrepiente por nosotros. Nosotros nos arrepentimos, nosotros ejercemos fe en el Señor, pero es porque Dios nos dio un nuevo corazón. Y teniendo un nuevo corazón hemos sido librados, por lo tanto creemos en Cristo. Y creemos en Cristo, hermanos, de nuestra propia voluntad. Y tomamos la decisión de creer en Cristo. Muchas veces por los abusos que han oído, cristianos quieren ir al otro extremo, tienen la tendencia de ir al otro extremo. Hemos sido atacados mucho por el decisionismo, devastados mucho por el decisionismo de decide a Cristo, tienes que decidir a Cristo. Podemos llegar a ir al otro extremo. No es una decisión, la salvación no es una decisión. Pero hermanos, la salvación involucra una decisión humana. Nosotros decidimos seguir a Cristo, pero decidimos seguir a Cristo porque hemos sido regenerados. Porque Dios soberanamente obró en nuestros corazones. Ejercemos nuestra voluntad libremente, porque Dios nos regeneró. Somos nuevas criaturas y, como dice Ezequiel 36, Dios quita nuestros corazones de piedra, pone un corazón nuevo y nos hace obedecerle. Ya que tenemos una nueva naturaleza, ya no amamos el pecado, aborrecemos el pecado. Somos nuevas criaturas, como dice Efesios 4:24. Somos un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos nuevos afectos. Estos afectos son para
la justicia, para la santidad, no para el pecado. No podemos practicar el pecado. ¿Cuál es el argumento que Pablo da en Romanos capítulo 6? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Es porque si perseveramos en el pecado vamos a perder la salvación. ¿Eso es lo que dice? No. Él dice, ¿cómo podemos perseverar en el pecado? Somos nuevas criaturas, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado, hemos sido unidos a Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces seguir viviendo en el pecado? No lo podemos hacer. Hemos sido liberados del poder del pecado. No podemos practicar el pecado, por lo tanto. Bueno, lo siguiente en la lista aquí en Romanos 8, justificación. Un pecador es llamado, regenerado, y ya que es regenerado es convertido. La conversión es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Ejerce fe en Cristo, en el Evangelio. Y luego, después de creer, es justificado. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justo a un pecador. Nosotros, como pecadores, necesitábamos ser justificados si íbamos a ser salvos. Necesitábamos ser liberados de nuestra culpa legal con Dios. Porque cada pecador tiene dos problemas principales. Tiene un corazón malo y malos antecedentes. Dios trata con nuestro corazón malo en la regeneración. Dios trata con nuestros malos antecedentes, nuestro récord malo que tenemos con Dios, en la justificación. La palabra de Dios nos dice, como yo sé que saben, hermanos, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está irado con los pecadores. Está irado con pecadores porque los pecadores han pecado. Porque todos los que nacen, los que son los hombres naturales, nacen en Adán, son hijos de Adán. La culpa de Adán es imputada a ellos, atribuida a ellos. Nacen como hijos de la ira, por lo tanto, por naturaleza, son culpables. Todo ser humano es culpable y lo más pronto que puede el ser humano peca. Desde una edad temprana peca. Así nos dice la palabra en los Salmos. Salen del vientre mintiendo, dice. Salen haciendo el mal. Entre más pronto que lo puedan hacer, peca. Un bebé, incluso pues, dependiendo de la edad, pero peca, tiene una naturaleza pecaminosa y lo más pronto que puede, no sé cuál sea esa edad, puede ser diferente para todas las personas, pero cuando comprende el bien y el mal, pues lo hace voluntariamente. Pero igual, un bebé es pecador, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos un problema legal con Dios. La ira de Dios está sobre todos aquellos que han pecado, todos los pecadores. La ira de Dios tiene que ser satisfecha y por lo tanto Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los que merecían justamente la ira de Dios, su misma ira. Cristo vivió la vida perfecta, los pecadores no pudieron vivir. Cristo murió en la cruz llevando el castigo, los pecados y la ira de Dios por pecadores ahí, y resucitó. Y cuando un pecador cree en Cristo, es porque sus pecados fueron puestos sobre Cristo, es porque Cristo llevó sus pecados en la cruz. Y cuando un pecador cree en Cristo, la justicia perfecta de Dios es atribuida a su cuenta. Hay un intercambio ahí. La injusticia del pecador por la justicia de Cristo. Y Dios lo declara justificado. Justificado no porque sea justo, sino porque Cristo pagó por él y Cristo le regala su justicia. Es cubierto con la justicia perfecta de Cristo.
Nosotros somos salvos de la ira de Dios en la justificación, somos salvos de la maldición de la ley. Gálatas 3 menciona eso. Los que quieren salvarse por la ley están bajo maldición. Porque si no cumples todo lo que dice la ley, estás bajo maldición. Si tú cumples 99.9% de los mandamientos, pero fallas en solo 0.01%, estás bajo maldición. Si guardamos toda la ley, pero pecamos en un solo punto, somos culpables de toda. No podemos ganarnos la salvación por nuestras obras, por las obras de la ley. Por lo tanto, todos estamos bajo la maldición, pero Cristo llevó la maldición por nosotros, se hizo maldición por nosotros en la cruz, como escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Él llevó la ira de Dios por nosotros. Y nos dice Romanos 5, 9 a 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nos libra de la maldición, de la ley, de la ira de Dios, por medio de la justificación. La justificación, por supuesto, viene solamente por la fe, así como dice Romanos 5, Romanos 4, Romanos 3, es por la fe, no por las obras. Y bueno, luego, después de ser justificado, ¿alguien sabe lo que viene después en el orden lógico de la salvación? Ordo salutis. ¿Cómo? No, la regeneración viene antes de la justificación. Sí, pero hay una cosa que también es muy importante, que viene, o que podríamos colocarla antes de la santificación en el orden lógico de la salvación. Una doctrina que es sumamente importante. Pablo la menciona en Romanos 8. No sé si alguien sabe. Sí. Es la adopción. La adopción, exactamente. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les adopta en su familia. Romanos 8 lo menciona aquí en versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hablando un poco ahí de cómo después de creer reciben la adopción de hijos, el espíritu que recibieron después de haber creído, por ese espíritu claman Abba Padre, el espíritu es el espíritu de adopción. Éramos hijos de la ira de Dios, éramos hijos del diablo, pero ahora Dios nos mete en su familia. Interesantemente aquí, en el versículo 23, bueno, empezando con el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso parece una contradicción. Pero yo pensaba que la adopción es después de creer. ¿Cómo dice que la adopción viene después, cuando seamos glorificados, cuando tengamos nuevos cuerpos? Pero nuevamente, hermanos, la salvación, como algunos deben saber, es ya, pero todavía no. Como estamos viendo en Romanos 8, es ya, pero todavía no. Tenemos la salvación, pero recibiremos la salvación. Estamos siendo glorificados en un sentido, pero seremos glorificados en la redención de nuestro cuerpo. Y es lo mismo con la adopción. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, pero el cumplimiento total de la adopción se va a llevar a cabo en el estado glorificado.
Vamos a experimentar todo lo que es ser un hijo de Dios. Vamos a gustar de todo eso cuando seamos glorificados. De hecho, dice la palabra que hemos recibido las arras o la garantía de nuestra herencia, el Espíritu. La garantía de lo que vamos a recibir después. Ese mismo Espíritu que clama en nosotros, Abba Padre, que nos da una prueba pequeña de lo que es ser adoptados como hijos. Es nuestra garantía de que vamos a recibir algo mayor después. Vamos a sentir esa adopción aún más profundamente. Entonces, justificación, adopción y luego la santificación. La santificación se refiere al acto inicial en el cual Dios separa a su pueblo para sí mismo, en el cual Dios nos ha separado para sí mismo, pero también se refiere al progreso de ser más como Cristo, el progreso de ser más santos. Esto se llama la santificación progresiva. Y en la santificación Dios nos libera del poder del pecado. En Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. No podemos nuevamente estar esclavizados al pecado. Dios ha roto las cadenas, nos libertó. No es que seamos perfectos como cristianos, pero como decía un hombre de Dios, no es la imposibilidad de pecar, es la posibilidad de no pecar. No sé si entienden eso. No es que sea imposible que pequemos, que caigamos. No, es la posibilidad de decir no al pecado. La posibilidad de huir, la posibilidad de victoria sobre pecados en nuestras vidas. Y a lo largo de nuestras vidas Dios nos santifica más, nos anda limpiando más. Somos más como Cristo. Y este proceso es doloroso muchas veces. Si has orado, Señor, hazme como Cristo, eso es una oración peligrosa, muy peligrosa, porque Dios te va a llevar por pruebas difíciles, te va a hacer pasar por el fuego para pulirte, para que luego pueda ver la imagen de Cristo en ti. Ten cuidado cuando ores eso. Puedes esperar problemas, porque van a venir. Entonces la santificación es básicamente siendo transformados a la imagen de Cristo hasta llegar a la gloria. Y la fase final es la glorificación. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos glorifica y al final nos glorifica cuando viene Jesucristo. De eso nos habla 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros como creyentes hemos sido redimidos del deseo de pecar, hemos sido regenerados, ya no deseamos el pecado. En lo más interior de nuestro ser no lo deseamos. Puede que seamos tentados en la carne, pero no lo deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Hemos sido liberados del deseo del pecado, hemos sido liberados del poder del pecado, siendo santificados. Y un día seremos librados de la presencia del pecado. Eso es lo que es la glorificación. Aunque seamos regenerados, aunque estamos siendo santificados, aunque Cristo mora en nuestros corazones por la fe, aunque hemos sido unidos con Cristo,
aún hay una parte en nosotros que no ha sido redimida todavía. Tenemos cuerpos humanos que no han sido redimidos y hay la carne. ¿Qué es la carne? ¿Cómo la describo? Pues muchos teólogos han tratado de hacerlo, han escrito muchas palabras, libros, ¿qué es la carne? Lo único que podría decir yo acerca de eso es, la carne es una parte de nosotros que no ha sido redimida. Y la carne no es nuestro cuerpo físico, pero está vinculado con el cuerpo. Para ceder a las obras de la carne tienes que usar tu cuerpo, tu mente para pensar, tus ojos para ver, tus manos, tus pies, tu boca. Es una parte de nosotros que no ha sido redimida, pero en la glorificación Dios nos redime completamente. Lo corruptible es deshecho, se viste de incorrupción, esto mortal se viste de inmortalidad, nuestros cuerpos mortales se visten de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo final es la muerte. La muerte va a ser deshecha completamente en la glorificación cuando Cristo regrese. Ya no vamos a estar bajo el dominio, o más bien, para usar una palabra mejor, no vamos a estar bajo la influencia de la muerte, o sea, nuestros cuerpos no van a ser susceptibles a morir. Ya hemos sido librados del dominio de la muerte por Cristo. Hebreos 2 nos habla de eso. Cristo nos libró del poder de la muerte, no tenemos que temer ni a Satanás ni la muerte. Filipenses 3, 20 a 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos la transformación ahí por el poder de Dios. En 1 de Juan 3, 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Después de la manifestación de Cristo, la venida de Cristo, nosotros seremos como Él y podremos verle como Él es. Como expliqué, somos glorificados para poder ver a Cristo y para poder gustar de Él, disfrutar de Él por toda la eternidad. Somos librados del deseo del pecado, somos librados del poder del pecado, somos librados de la presencia del pecado, somos librados de la muerte. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, hemos sido llamados a un solo cuerpo, hemos sido unidos con Jesucristo, esa preciosa doctrina de la unión con Cristo, la cual comienza en la eternidad pasada, cuando Dios nos escogió para Él, nos predestinó en Cristo, dice Efesios 1. Y luego lo experimentamos personalmente cuando Cristo nos salva. Todas esas cosas recibimos en Cristo por la salvación. Y aquí en Romanos 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo por nosotros, si Dios estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, no lo escatimó, Cristo sufrió tanto por nosotros, ¿creen que nuestra salvación sería nada más una media salvación? La mitad de una salvación, que Dios no cumpliría con toda la salvación.
El pasaje ahí dice, si no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará a nosotros todas las cosas? Todas las cosas se refiere a la salvación. Todas las cosas que tienen que ver con la salvación. Lo que Dios termina, esa buena obra que comienza, esa buena obra que comienza, Dios la termina. La salvación es totalmente completa en Cristo. Con buena razón dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que efectúa esta gran salvación, la comienza en el corazón de un pecador y la termina en el estado glorificado. Si este mismo Dios ha planeado estas cosas por nosotros, ¿quién puede deshacer la obra de Dios? Es increíble que personas piensen que la salvación se pierde. ¿Cómo se puede perder si nadie puede deshacer la obra de Dios? ¿Quién puede ir contra este plan de Dios? El hombre no puede deshacer el plan de Dios. Esto es lo que hemos leído en Romanos 8, es una cadena inquebrantable. Es llamada la cadena de oro de la redención. Dios comienza amándonos desde la eternidad pasada, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Nadie puede deshacer su plan. Dice, ¿quién, en versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vemos por qué este plan de Dios no es quebrantable. O una de las razones más bien por qué este plan de Dios no es quebrantable. Primero, porque Dios lo determinó y lo que Dios determina, ningún hombre puede deshacer. El llamado de Dios es irrevocable. Pero también porque Cristo intercede por nosotros, porque Cristo se está asegurando de que este plan de Dios de salvación para nosotros siga llevándose a cabo, siga realizándose hasta que cuando estemos con el Señor. Cristo mismo está intercediendo por nosotros, hermanos. Cristo mismo. Es algo tan glorioso, tan maravilloso, como Él se cuida por nosotros y va a asegurarse de que nosotros perseveremos hasta el final. ¿Es necesario que un creyente persevere? Sí, es necesario. Es necesario que nosotros nos esforcemos en Cristo, pero al mismo tiempo sabemos que vamos a perseverar, sabemos que vamos a alcanzar al final. Y de hecho, el conocimiento de que nosotros vamos a llegar al final y vamos a ver el rostro del Señor un día, nos da ánimo para perseverar. Nos ayuda a levantarnos cuando nos sentimos cansados. Ese gran anhelo que tenemos de ver a Cristo y glorificarle. Y pasajes como estos, hermanos, nos deben llenar de tanto gozo, sabiendo que Dios ha hecho todo esto en nosotros y lo sigue haciendo. Realmente hay un plan maravilloso para su pueblo. Amén.